Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto volver a saludarles. Les habla Juan Bernardo López Alducin y el día de hoy, compartiendo en día jueves, modificamos ahí un poquito el día esta semana por una situación, un compromiso por ahí que se tuvo en los equipos y tuvimos ahí que esperarlos, pero ya estamos aquí con mucho gusto saludándoles nuevamente. Y el día de hoy nos encontramos desde las instalaciones de la unidad de hemodiálisis del Instituto Cardiorenal del Hospital Central de Apizaco. Asimismo, me acompaña el médico nefrólogo encargado de la misma área, el doctor Mario Jiménez Hernández. Doc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Doc, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a platicar un poquito el día de hoy sobre el nuevo proyecto que se tiene. Gracias, doctor. Pues en algunas ocasiones, creo que el doc Mario es de los que más ha estado en estas emisiones de Piensa Sano. Recordarles a ustedes, esto sale a razón de la comunidad de Piensa Sano con la firme intención de comunicar, de brindarles información que sea de utilidad para el cuidado de su salud. Vinculados a la comunidad del Grupo Médico Central, es que estamos llegando hasta todos los dispositivos de ustedes para poder tener esta vinculación. Si existe alguna pregunta al respecto sobre el tema que el día de hoy estaremos compartiendo, agradeceré que lo puedan poner aquí en el chat y en este momento compartimos la pregunta para que el doctor Mario dé puntual respuesta. Pues Doc, si nos puedes recordar un poquito quién es el doctor Mario Jiménez, de dónde es originario, dónde estudiaste y sobre todo tu preparación. Por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, pues como tal, mi nombre es Mario Jiménez, tengo la especialidad en nefrología, la cual la realicé en España, en el Hospital Clínic de Barcelona. Tuve la oportunidad que desde el 2008 me pude ir para allá para prepararme, tenía muy clara la convicción de ir a estudiar en el extranjero, formarme y poder justamente captar los conocimientos y regresar a mi país, ¿no? Yo soy originario de aquí, de Apizaco, estudié medicina general allá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente pues hacer la especialidad en España, ¿no? En donde tuve la oportunidad todavía de estar en uno de los mejores hospitales, la verdad, en cuanto al tema de trasplante, por lo cual tengo la maestría en trasplante renal y de órganos y tejidos por la Universidad de Barcelona y bueno, complementé la formación con el doctorado en investigación clínica, también enfocado mucho a la parte de nefrología intervencionista, que también es otra área de la que está creciendo a nivel mundial, que también ya se está pretendiendo ser una subespecialidad, ¿no? En este caso de la nefrología, por todas las complicaciones que conlleva tratamientos invasivos como es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y lo que es el trasplante renal, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente el avance que ha tenido estas técnicas, pues merece mucho la pena poder estudiarlas mucho más a fondo. Lamentablemente no todos los países tienen la misma oportunidad de recibir la tecnología. Estamos hablando que en España pues el tipo de hemodiálisis que se realiza tiene una ventaja sobre México de unos 5 o 6 años más o menos. Entonces, de alguna manera, pues estamos todavía en proceso de adquirir esa tecnología en México para poder brindarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, es de ahí la importancia que se tiene para poder abordar al paciente de una manera mucho más completa, porque de alguna forma la tecnología no está al 100%, entonces tenemos que echar mano de los recursos que tenemos a la mano y es en donde el equipo multidisciplinario es el que juega un papel muy, muy importante. En ese tema, Doc, y bueno, entonces retomando, eres especialista en nefrología, la especialidad que atiende la enfermedad del riñón como tal. Qué importancia esto que nos dices, ¿no? De haberte preparado en un hospital que entiendo es punta de lanza en el manejo de la enfermedad renal. Y que hayas tenido esta intención primero, ¿no? De regresar a tu tierra, de estar aquí en México. Y sobre este contexto, como tú bien dices, en una distancia tristemente de 5 o 6 años en la evolución o en los avances que se tienen para atender esta enfermedad, que tú tengas esta intención de poder coadyuvar a los esfuerzos de cualquier tipo de institución, ya sea público o privado, pero que podamos sumar en esa situación. Y la enfermedad renal, que como ya hemos compartido, como la gente lo va pues escuchando, hay varias historias que se cuentan y sabemos lo radical que impacta la enfermedad renal. A nivel mundial, tú ya nos lo habías dicho en algún momento, el 10% en promedio de población tiene o padece enfermedad renal. En México andamos en un porcentaje del 12% en promedio. Y lo más triste o preocupante, Doc, es que la tendencia es aumentar. En el año 2040, nos compartías ya en una plática,
que se piensa que se va a duplicar o triplicar el porcentaje de este padecimiento. Entonces, estamos hablando tristemente de una enfermedad que se debe de atender, que debe de avanzar lo más rápido posible en esta integración, en esta preocupación, ocupación, ya sea de las autoridades, de la administración pública, ya sea de los entes privados, de sectores sociales, a donde todos tengamos una reflexión en lo que yo he compartido. Considero que si trabajamos en la detección oportuna y en la atención integral de los pacientes que ya tienen enfermedad renal, como ahorita tú nos vas a marcar la importancia, podremos limitar un poco toda la implicación o la consecuencia que se tiene. Entrando ya en esa parte, Doc, ¿cómo estamos en el tema de enfermedad renal de forma general y qué importancia de la atención integral para poder dar seguimiento a estos pacientes? Sí, como bien lo comentas, los números son bastante crueles, son de tomar la importancia ya de alguna manera. La Academia Mexicana de Nefrología, la Academia de Medicina a nivel nacional ya está formando un programa desde 2016 para justamente poder abordar aquí en México. Aquí en México. El problema que tiene esta enfermedad que va creciendo exponencialmente, ¿no? Y esto va de la mano con las enfermedades más prevalentes que conocemos en la mayoría, ¿no? La diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, la dieta que de alguna forma sufrimos los mucho malos hábitos. En eso, los hábitos, exactamente. Entonces, pero bueno, asociado a eso también no podemos quitar la genética que tiene nuestra población, ¿no? Si hay una tendencia en la parte genética. Hay una tendencia muy grande, de alguna manera. Sí, en este caso, pues el hecho de poder comparar las poblaciones que estamos de alguna forma estudiando, no podemos traspolar todos los datos que se obtienen de Europa, de Estados Unidos, hacia nuestra región. Eso es lo que lo hace difícil el abordaje, ¿no? Existe menos investigación, hay menos entiendo. investigación, es justamente lo que hay, ¿no? No tenemos claro exactamente qué es lo que pasa, sobre todo en la región centro del país. Estamos hablando desde lo que viene de Jalisco, viene toda esta parte de Guerrero, Oaxaca, México, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, y que justamente Tlaxcala, casi está al centro de esta región, somos el primer estado ya desde hace unos años en enfermedad renal. Y el problema es que todos pensaríamos que la mayoría son pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad. Y no es así, ¿no? De alguna manera, lo que nos han reportado recientemente en el Congreso del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas es que la prevalencia está aumentando en gente joven. Y es justamente que de alguna manera es una enfermedad tan silenciosa que no da síntomas como tal. Es muy que me duele, que si orino mal, que si tengo molestias de orino, no. Son enfermedades que empiezan a ir avanzando, que cuando dan la cara, que son síntomas muy vagos, o sea, realmente ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio. Digamos característicos. Característicos, cansancio, a lo mejor falta de apetito, que la gente ya no tiene esa intención de querer comer, se va el apetito, el cansancio, a veces sí la piel se hace un poquito más pálida por el tema de la anemia que se va presentando. Y que en este caso, pues ya muy terminalmente las personas pueden empezar a retener líquidos, ¿no? Lo comentan como que es el hinchazón de piernas, el hinchazón, o de repente que la carita, los párpados se van a hinchar, pero eso es muy tardío. Pero bueno, Doc, en esa parte, ¿cuánta gente del día a día ahorita está con cansancio? Sí, claro. ¿Cuánta gente de pronto puede tener una disminución en el apetito? Claro. Y lo más triste es que muchos no saben que esas condiciones pueden tener relación a una enfermedad renal, ¿no? Ya lejos del día a día, que se tenga la información, porque creo que desde ahí tenemos muchas carencias, ¿no? Como población, como sociedad, no estamos bien informados, creo que no existen los canales o los vínculos por muchos actores que estamos en esta película para que la gente pueda tener información. Exacto. Y bueno, entonces, ¿a qué vamos? Que esta enfermedad es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces va avanzando. Eso es lo que tenemos que tener en mente todos, y por eso ya a niveles internacionales, tanto la Sociedad Americana de Nefrología como la Sociedad Europea de Nefrología, pues se han preocupado de alguna manera por poder trasladar toda esta información hacia países, como en este caso también México, para poder hacer y lanzar programas de detección oportuna. Y una vez que se detecta México, ¿cómo está en eso de detección oportuna? Estamos muy pobres todavía. De alguna forma, el hecho de todavía hacer medicina preventiva no está tan bien desarrollada, tan bien implementada. ¿Qué tan difícil pudiera ser el llegar a una detección oportuna? Me refiero, es muy caro, se necesita de muchos estudios, realmente el transmitir el conocimiento
este tipo de información, ¿es complicado? No, no necesariamente, la verdad que no. Si hablamos el tema de costo-beneficio, siempre va a ser un beneficio mucho mayor que lo que vemos en cuanto al costo realmente. Pero justamente dentro de estas enfermedades que son degenerativas, sí tenemos que ser muy puntuales en qué tipo de estudios de sangre, de orina y en cuanto de imagen. O sea, ya son tres cosas que al día de hoy de nada sirve de repente llegar nada más al consultorio, tener una exploración física. Nos quedamos muy cortos en ese momento, ¿no? Sí requerimos un análisis de sangre muy puntual, un estudio de orina también bien realizado, por lo cual también los laboratorios tienen que estar preparados para poder tener adecuadas técnicas bien estandarizadas y que nos den los resultados más viables. Porque resulta un problema. Los marcadores que al día de hoy tenemos para valorar la función renal son inespecíficos, tampoco es que sean específicos. Pueden estar dentro del rango normal de lo que el laboratorio dice que es normal, y ya existe un daño, ¿no? Ya está una enfermedad en evolución. Así es, ha pasado mucho y lo tengo en la consulta, ¿no? De que los pacientes llegan, me envían sus laboratorios y de alguna manera, pues por alguna u otra razón, me manifiestan síntomas o alguna cosa, y los valores realmente no son tan elevados, ¿no? Y a veces el médico, pues a lo mejor que no está tan familiarizado con este tipo de enfermedades, dice, bueno, es un poquito elevada, pero tampoco pasa nada, ¿no? Sí, tomamos un control en 3 meses y listo. El problema es que cuando se eleva, y estoy, por así decirlo, un valor que se llama creatinina, que el valor normal va de 0.6 a 1.2, cuando ya está en 1.2, puede ya haber perdido el 50% de la función renal. Okay. Y el laboratorio te dice... Está equilibrando el otro riñón a lo mejor, pero ya... Pues ya empiezan a haber alteraciones, o sea, no porque siempre los laboratorios, cuando los marca el laboratorio, y a veces es un error de laboratorio, yo no lo comparto, de poner una palomita verde o de repente decirte está bien dentro del valor de referencia, ¿no? Porque el paciente puede confiarse, el médico también se puede confiar en este contexto y de alguna forma... ¿Qué hacer en ese momento, cuando de pronto hay sintomatología, el laboratorio me dice que está acorde a los rangos normales? Vamos a pruebas más específicas. Sí, vamos a pruebas más específicas, sobre todo estudios de orina de 24 horas, pruebas de imagen, para que justamente tengamos una evaluación más integral y podamos evitar la progresión de la enfermedad. ¿Por qué? ¿Y por qué el tema de que es una enfermedad degenerativa? Porque no solamente el riñón, el problema es que se están afectando otros órganos que también no van a dar la cara en ese momento, pero se están lastimando. En este contexto, y justamente por ello las guías nos han recomendado, y de hecho ya está, que se formen unidades integrales que se conocen ya a nivel mundial como unidades de enfermedad renal crónica avanzada, en donde tiene que haber participación justamente de cardiólogos, de endocrinólogos, de internistas, de fisioterapeutas, de nutriólogos, de psicólogos incluso, para que de alguna manera el tratamiento que se dé oportunamente pueda mejorar la calidad de vida de las personas y evitar complicaciones que en otros países lo absorbe la salud en general, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida en promedio en México de un paciente que ya inicia en terapia de hemodiálisis? ¿Cuál es la esperanza, pensando en que solamente están en esta terapia sin la parte de cardiología, endocrino? ¿Cuál es en promedio? Mira, lamentablemente los números son también muy alarmantes. La sobrevida puede ir de 3 a 5 años máximo. En promedio. ¿En otros lugares? En otros lugares estamos hablando que pueden ir hasta los 25 o 30 años de sobrevida, teniendo esta integridad. Muy integral, ¿no? Es justamente ese nombrecito que se llama Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada. Que ese es el tema de avanzado, el punto a donde coinciden varias especialidades, varios manejos por un mismo objetivo. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué formar ese tipo de unidades? Porque además de conocer que la enfermedad renal crónica avanzada está dentro de los primeros 5 lugares de mortalidad a nivel mundial, aquí poniendo en primer lugar siempre el infarto al miocardio, después... Que puede ir de la mano. Que va de la mano, y lo que es el cáncer, que cada vez va mucho más frecuente, los ictus, que son también parte de toda la enfermedad vascular, entra ya lo que es la parte de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna forma incidir todos los especialistas que tenemos que ver con la parte vascular, porque finalmente son enfermedades vasculares. Al día de hoy lo que se pretende es que exista algo que pueda regenerar justamente los vasos sanguíneos, la integridad completa. Al día de hoy todo no existe eso, ¿no? Entonces, en el momento que alguien llega a inventar, que llega a descubrir, por eso tanto la investigación, poder regenerar lo que es realmente el vaso sanguíneo, todo va a cambiar, ¿no? Las enfermedades degenerativas van a prácticamente a ser una risa para nosotros, ¿no? Pero al día de hoy no existe eso. Entonces, ya las sociedades han justamente recomendado
crear este tipo de unidades. Y bueno, justamente por eso aprovechamos esta oportunidad para poder platicarles sobre el proyecto que se tiene aquí en el Hospital Central de Apizaco, como es también el Instituto Cardiorrenal, ¿no? ¿Qué es ese contexto? Instituto Cardiorrenal no es un tema de unidad de hemodiálisis nada más, digo, es una parte del Instituto Cardiorrenal, pero al decir Instituto Cardiorrenal estamos hablando de esta coincidencia, de esta integración de varios especialistas, de varios profesionales, con un mismo objetivo, con la atención integral del paciente, para lo que ahorita nos decías, mejorar en la atención oportuna, la calidad de vida y sobre todo la esperanza. Claro, sí, porque finalmente aquí nosotros sabemos que y en México pues la principal causa de muerte al día de hoy, a pesar de que la tecnología, pues sigue siendo el infarto, ¿no? Un infarto al miocardio que puede estar asociado a obesidad, puede estar asociado a problemas del colesterol, de grasas o alteraciones como la diabetes. Entonces, bueno, de alguna forma sigue siendo el lanzamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante formar este tipo de institutos, este tipo de unidades que ya a nivel mundial lo recomiendan y que ya existen guías para poder implementar las unidades cardiorrenales, ¿no? O sea, digamos que ya el manejo avanzado de la enfermedad renal está a razón de estas unidades cardiorrenales. Exacto, porque bueno, al conocerse como el famoso síndrome cardiorrenal, es la afectación de un órgano hacia otro y de forma recíproca. Entonces, quien tiene un problema cardíaco va a tener un problema renal sí o sí. O sea, quien tiene una enfermedad del corazón va de la mano una enfermedad del riñón. Y siempre. O viceversa. Exacto. Y de hecho, ya tanto estas son la estadística, todos los datos, los estudios que nos dicen que cuando una persona se detecta un problema cardíaco, no pueden pasar más de entre 30 a 90 días máximo para que un nefrólogo, un especialista en enfermedades renales, pueda valorarlo. ¿Qué hablamos? ¿Un infarto? Un infarto, principalmente. Un tema, digo, angina de pecho, que van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué esto? Porque el paciente que desarrolla infarto va a desarrollar una cicatriz en su corazón. Esa cicatriz va a dar lugar a la insuficiencia cardíaca, que esa insuficiencia cardíaca puede manifestarse de muchas cosas. Sí, o sea, el corazón ya no va a trabajar adecuadamente. Exacto. Ya va a tener cierto limitante. Pierde esa fuerza, ¿no? Y uno de los que más son sensibles a esa disminución de trabajo va a ser justamente el riñón. Y el riñón requiere, a pesar de todas sus adaptaciones que tiene, requiere una perfusión constante, es decir, que la sangre le llegue con una presión adecuada para que pueda hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo principal? Pues justamente depurar la sangre de todas las toxinas, es decir, limpiar nuestra sangre de todo lo que nosotros, todo lo que hacen nuestras células, que en este contexto va desde lo que nosotros nos alimentamos, ¿no? Por eso es la importancia de que el nutriólogo tenga una parte importante en esto, ¿no? Porque todo lo que comemos, y de hecho, bueno, hay frases, ¿no? Lo que comes eres prácticamente, ¿no? Entonces, es por eso que de alguna manera tenemos que incidir en ambas partes. Si el corazón se enferma, el riñón se enferma. Y el problema es que si el riñón ya no limpia la sangre, todas esas toxinas van intoxicando, valga la redundancia, a los otros órganos, ¿no? Y no solamente vamos a enfermar nuestro corazón, sino otra vez toda la regulación que requiere, como son nuestro páncreas, nuestras glándulas suprarrenales, la tiroides, todas estas se van a ver alteradas, ¿no? Entonces, en ese contexto también tiene que entrar otra parte, otra especialidad, que en este caso es el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque si el paciente es diabético, la diabetes va a ser muy difícil de controlarla. Entonces, tiene que tener un mejor abordaje. Si la glucosa, en este caso, no se controla, pues la glucosa sabemos que, ¿por qué hace tanto daño que el paciente diabético tenga la glucosa elevada? Porque se oxida. Todos esos productos oxidantes deterioran el organismo. Y vamos de la mano, ¿no? Si ya se empieza a deteriorar esto, pues se deteriora otra vez el corazón, se vuelve a deteriorar el riñón. Y vamos en un ciclo vicioso que tenemos que frenar, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con el resto de situaciones? Bueno, como sabemos que los vasos sanguíneos se van a ir enfermando progresivamente, su detección tenemos que hacerla lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque finalmente si no se llega a controlar la enfermedad, el paciente va a empezar a tener una función renal más alterada, una función cardíaca más alterada, que las únicas oportunidades que tenemos como tratamiento es justamente esto que tenemos aquí atrás de nosotros, la terapia de sustitución renal, ¿no? Que esto ya es venir a suplir la función que debe de hacer el riñón. Exactamente. Entonces, y que esto se pensaría que pues es un curita ante una herida muy grande, ¿no? No quiere decir que esto no funcione, no, al contrario, me queda claro que esta terapia o estas unidades de hemodiálisis únicamente pues ayudan a suplir, pero no es lo único. En un porcentaje, ¿no? Porque de alguna manera el riñón trabaja 24 horas al día, todos los días del año, y estamos hablando que el paciente cuando entra a este tipo de terapias, las recomendaciones a nivel mundial nos dicen que sean mínimo 3 veces a la semana, mínimo, con una duración
promedio de 4 horas, ¿no? Y pues de pronto aquí, por lo que tenemos entendido, son más reducidas en horas. Son más reducidas en horas, y 2 menor horas, número de veces a la semana. 2 veces a la semana, a lo mejor 3 horas, y pues bueno, finalmente esto no puede alcanzar a los objetivos. Pero también debemos de recalcar que el manejo de la terapia de sustitución renal, que en este caso es la hemodiálisis, no solamente es que el paciente llegue, se siente aquí, la pase bien, porque de alguna forma tiene que ser un momento adecuado, bien preparado, con instalaciones adecuadas, con equipo también que permita conseguir los objetivos, ¿no? Sino que va justamente más allá. El médico especialista, que en este caso el nefrólogo, el cardiólogo, el endocrinólogo e incluso el angiólogo, todos tienen que estar abordándolo mes con mes. De alguna manera para poder garantizar que la terapia va a ser lo más idónea para el paciente, ¿no? Y que justamente esa sobrevida, que aquí en México lamentablemente estamos entre 3 y 5 años, pues la prolonguemos, ¿no? Y aparte, Doc, entiendo que además de esta sobrevida corta, el impacto económico, el impacto emocional, familiar, es muy devastador, porque lejos de ver cierta limitación a la enfermedad, al avance de la enfermedad, pues se ve como de pronto físicamente el cuerpo se va degradando. Exacto. Y eso es un tema muy fuerte para la familia. Exacto. Entonces, bueno, por eso justamente es todo ese abordaje, ¿no? El abordaje debe de ser muy integral, debe ser a tiempo, debe de ser también bajo personas que, bueno, que estén justamente bien inmersas en el tema de lo que es el síndrome cardiorrenal, en lo que es el deterioro metabólico, en este desgaste calórico que tienen las personas, en este desgaste también físico que hay, y todo eso tienen que seguir, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros pretendemos como grupo es que tenemos a los mejores especialistas, de alguna forma con una formación muy buena. Específicamente en esto, ¿no? Y bueno, perdón, respetando a muchos colegas, ¿no? Me queda claro que no somos hay los únicos, gente muy valiosa, pero me refiero, o sea, puede existir el cardiólogo, puede existir el endocrinólogo, el angiólogo, y mis respetos, digo, dentro de parte del Grupo Médico Central existen, pero aquí estamos hablando de una atención específica para el paciente renal. Exactamente. O sea, sí es puntualizar en la detección, en el seguimiento, en integrar para que el paciente con enfermedad renal tenga ventajas para salir adelante. Exactamente, ¿no? Y aparte en este caso, pues bueno, es finalmente también generar la conciencia de detección temprana para de alguna forma no llegar también a terapias invasivas, que el riesgo se va incrementando conforme la enfermedad va avanzando. Muchas personas creen que, bueno, que una vez que ya están en este tipo de tratamientos, pues hasta ahí llega, ¿no? No, esto continúa todavía, ¿no? Los riñones están enfermos, pero el resto de órganos siguen sufriendo si no hay un buen manejo, ¿no? Entonces es por eso que de alguna manera hemos coincidido un grupo de especialistas en poder justamente ofrecer este interés que tenemos para poder mejorar la salud de nuestra sociedad, prevenir enfermedades tan degenerativas, también tan costosas, que de alguna forma hay que tenerlas en mente todo el tiempo, ¿no? Y en esa parte, Doc, perdón, entiendo esta integración, y no es con el propósito de poner el dedo en la llaga, pero me refiero, el día de hoy, fíjate, leía una nota, ¿no?, de un gran amigo aquí en el periodismo tlaxcalteca, Martín Rodríguez, te mando un fuerte abrazo, a donde marcaba ahorita, ¿no?, de una de las políticas públicas del gobierno, y lo vemos muy loable, ¿no?, la parte de atender la enfermedad renal a razón de la instalación de unidades de hemodiálisis, y creo que eso, qué bueno que se esté atendiendo, que se esté viendo como tal, ¿no? Y en esta columna de Martín Rodríguez lo puntualizaba, y le puse ahí un mensaje, ¿no?, de marcar la importancia en la detección oportuna y la atención integral, porque no solo queda en la parte de las unidades de hemodiálisis, porque si la enfermedad sigue creciendo, en algún momento las unidades de hemodiálisis podemos poner una con 10, 20 equipos y otra con 100 equipos y otra con 1000 equipos, pero va a llegar el momento, como ya está sucediendo ahorita, que se va a rebasar la necesidad conforme la capacidad de respuesta. Claro. Y justamente aquí lo que tenemos que llevar es lo que es que ese tipo de tratamientos deberían ser el puente para un trasplante, ¿no? Que sería ya... Ese es el ideal. Es lo ideal, ¿no? Que el paciente llegue en las mejores condiciones para un trasplante. ¿Por qué en esta situación? Porque, bueno, el trasplante a veces se hace muy difícil, no solamente por la parte económica, sino también por la parte física del paciente. Llegan en un estado deteriorado
que las complicaciones pueden ser muy grandes en el momento que se intenta hacer el trasplante. La circulación está tan enferma que en ocasiones los problemas quirúrgicos son lo que falla el trasplante, ¿no? De alguna manera es que la circulación está tan enferma que es muy difícil tú hacer un empalme en un riñón sano con no una solo es la circulación compatibilidad, enferma. digo, la compatibilidad puede marcar cierta viabilidad, pero al final del día esta complejidad en la circulación sanguínea es la que puede limitar el éxito en el trasplante. Sí, de hecho por eso es tan difícil que tengamos un equipo de trasplantes a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando que pues los centros más importantes, pues el Seguro Social, pero Secretaría de Salud y todo eso carece de esta infraestructura, ¿no? Y en cuanto también a la experiencia de trasplante, ¿no? Ciudades más grandes, como Puebla y todo eso, sabemos que trasplantan mucho, pero en proporción al problema seguimos muy cortos, es ¿no? muy poco. Y más con esta pandemia que nos ha devastado, en donde el año pasado pues muy pocos trasplantes se pudieron hacer, ¿no? Cuando en promedio se hacían unos 200, pues a lo mejor llegamos a 25 trasplantes, entonces, lo cual pues es muy pobre. Y en esa parte de lo que estábamos ahorita diciendo, y ahorita has complementado muy bien, Doc, entonces debemos de sumarnos, y por eso decía, no es poner el dedo en la llaga, sino sumarnos a esta tendencia, a que vayamos con la idea de que lo ideal es la atención integral, lo ideal es esta coincidencia cardiorrenal, como lo estamos platicando, que no solo es un tema cardiorrenal, ahorita el doctor nos va a especificar cada una de las áreas prudentes o necesarias para esta atención que estamos platicando. Entonces, es sumarnos a los esfuerzos, ya sea de un gobierno estatal, ya sea de una institución pública, de una institución de apoyo social, de muchos entes que yo estoy seguro que si vamos sumando esfuerzos, podemos llegar al objetivo. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es justamente nuestro interés, nuestro objetivo es el paciente como tal, pero como tal en una parte, pero también esa parte global que lo lleva, ¿no? Que es la familia. De alguna forma todo suma, y en este contexto es pues, si en una familia ya hay un paciente con enfermedad renal, no podemos descartar que esto se pueda o sea, es importante ir avanzando, ¿no? Que si existe alguna familia con un paciente que está cursando con enfermedad renal, es importante que los familiares igual se hagan una revisión, ¿no? Y ahí estamos hablando de detección oportuna. Los pacientes que tienen condición de cansancio, de pérdida de apetito, alguna alteración en ese sentido, también sospecharlo, igual un llamado a los compañeros médicos para que sean más puntuales en el seguimiento y en la referencia oportuna, es decir, ¿no? ¿Sabes qué? Veo los estudios, veo que esto cuadra bien, pero lo que tú me estás diciendo que presentas físicamente, es necesario que te vea el especialista, en este caso el nefrólogo, para que entonces ya con estudios más puntuales se pueda tener la seguridad de que no se trata de una enfermedad renal, o por el contrario, y estemos en una detección oportuna que nos ayude a limitar, mejorar la calidad de vida y alargar la esperanza de vida. Exactamente, ¿no? Sí, y bueno, lo que estábamos comentando de la integración de los especialistas, que sigue fundamental, ¿no? Porque en este contexto, Doc, del Instituto Cardiorrenal, que ahorita aquí en Tlaxcala, como tal, aquí en Apizaco, en la región, vinculados al Hospital Central de Apizaco, se dio ya el banderazo de inicio. Ahorita estamos en una fase de capacitación y puntualización de algunos detalles, pero entiendo que ya está aquí esa tendencia, esa importancia del manejo integral. ¿Qué hace? ¿Qué ventaja va a tener el Instituto Cardiorrenal? Pues mira, la ventaja que tenemos es que los especialistas que estamos en esto llevamos ya tiempo con la experiencia de poder trabajar en este tipo de proyectos. En este caso, si me permiten presentar a nuestro equipo, dentro de la parte cardiológica tenemos a la doctora Marianela Rodney. Ella es originaria de Venezuela, con estudios en España, justamente con la alta especialidad en imagenología cardíaca y con todo el tema de lo que es la cardiología clínica, ¿no? como tal. ¿Por qué es importante este detalle? Son muy pocos realmente los especialistas que tienen esta formación realmente muy integral en lo que es la imagenología cardíaca. Estamos hablando que no solamente es el ultrasonido cardíaco, sino vamos más allá al día de hoy con la tomografía y resonancia magnética cardíaca, que son realmente herramientas fundamentales para poder adecuar el manejo de pacientes con alteraciones que en este caso afectan a nuestro corazón, ¿no? Y sobre todo con el tema de la insuficiencia cardíaca. Entonces, de hecho, ella
por así mencionarse en un paréntesis, en Venezuela ya formaba parte de una de las unidades cardiorrenales en Venezuela. Allá en Venezuela, ¿no? okay. Entonces, bueno, por toda esta situación y por cuestiones el contexto sociopolítico que sabemos, coincide en que se traslada a la ciudad de Puebla, coincidimos a través de un amigo, también cardiólogo, y justamente con esta intención de poder continuar con el proyecto, nos sumamos a esto, ¿no? Y de ahí también está, aparte que, hace un poquito que la doctora Marianela estudió en la Universidad Complutense de Madrid, además de la Emerit, de la Universidad de Emerit en Estados Unidos, en donde, bueno, toda esta formación pues es muy importante, ¿no? Saber que la experiencia que se tiene a nivel internacional para que justamente entre más vea un médico, más tecnología tenga a su mano, claro. Pues bueno, finalmente podemos traer esos conocimientos a nuestro entorno, ¿no? Por otra parte, tenemos a nuestra endocrinóloga, que en este caso... El médico nefrólogo, ¿no? También que va a participar. Perdón. Bueno, en este contexto, como yo, me presento como nefrólogo de la unidad, ya había comentado yo un poquito mis credenciales, okay. ¿No? Y posteriormente, aparte de mí, están otros compañeros, también nefrólogos, que en este caso nos repartimos tanto en la ciudad de Puebla como en Tlaxcala, pero esto nos brinda de alguna forma este manejo oportuno, ¿no? De alguna forma tenemos un equipo vasto para poder apoyar a nuestros pacientes. Posteriormente está la doctora Joana. ¿Qué hace un endocrinólogo, una endocrinóloga? ¿Qué es el endocrinólogo? Bueno, pues finalmente lo que tiene aquí una parte importante es todos estos desajustes que se van desarrollando a lo largo del tiempo con el paciente que desarrolla problemas del corazón y renales, ¿no? Que es afectación habitualmente con una descompensación en el control de la diabetes. Entonces, muchos nos creemos expertos en diabetes, ¿no? Realmente es tanta la población que tú recibes en tu consulta que, bueno, todos nos atrevemos a recetarle esto para el control de azúcar, ¿no? Pero, bueno, va más allá. El endocrinólogo finalmente es el especialista que justamente puede controlar la diabetes de una forma mucho más integral, ¿no? Que va de la mano con el nutriólogo. La doctora Joana es también originaria de Venezuela, de la Universidad de Carabobo, con una experiencia también ya en el paciente renal, que de alguna manera, lo que te comentaba, un paciente con enfermedad renal hace que los manejos de las enfermedades hormonales, que en este caso la diabetes, las enfermedades tiroideas, las glándulas suprarrenales, todos esos se ven con una dificultad para su manejo porque, bueno, todas las toxinas se intoxican de una manera que el manejo lo requiere más cercano, ¿no? Con terapias más específicas, con pruebas de diagnóstico también oportunas, que a veces son difíciles de interpretar para el médico general, ¿no? Entonces, por eso es importante que el especialista pueda ver esas pruebas que determinen. Me ha pasado, bueno, de alguna forma comentarlo así, hay pacientes que de alguna manera llevan 3, 4 tratamientos para su diabetes, y dice, doctor, el azúcar nomás no se me controla. Bueno, y se le han pedido este tipo de pruebas, estas, y dicen, no, doctor, nunca me las han pedido. Porque no podemos saber exactamente cuál es la reserva del páncreas, cómo está trabajando las hormonas esteroideas, cómo está trabajando nuestras hormonas tiroideas. Todo eso es todas esas glándulas se tienen que evaluar. Se tienen que evaluar, y muchas en el mismo contexto, ¿no? De nada vale la pena pedirle ahorita el control de azúcar y en 3 meses le pido la tiroides, y luego después de 3 meses le pido cortisol, ¿no? Todo tiene que ver en su momento, ¿no? Entonces, justamente por eso se requiere. Además, el paciente, pues al tener ese manejo oportuno, pues también económicamente se va a ver reflejado, porque de alguna manera estudios que, oye, pero ya me hicieron este estudio y otra vez me lo tengo que repetir, no, es que me faltó pedirte esto, ¿no? O una complicación por no detectar algo en un estudio que se pudo haber tomado en ese momento, pues puede generar inclusive un gasto mayor. Es un gasto mayor, correcto. Entonces, y bueno, parte también del equipo tenemos al doctor Silva, que es angiólogo. ¿Qué hace un angiólogo? ¿Qué es un angiólogo? Bueno, es un especialista en vasos sanguíneos. ¿Y por qué tiene que ser un angiólogo en ese contexto que va en esto? Porque el paciente con enfermedad renal va avanzando de tal manera que, de hecho, su deterioro se presenta cuando todavía incluso la creatinina puede estar dentro de valores normales y ya empieza a haber una alteración en la circulación. ¿Por qué se ve una alteración en la circulación? Porque tenemos algo en nuestro cuerpo que se llama hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea controla lo que es el calcio y el fósforo de nuestro organismo. Cuando la enfermedad renal va avanzando, esta hormona empieza a elevarse porque de alguna manera ya no se puede eliminar lo que es el fósforo. ¿Y qué es el fósforo? Bueno, pues es un mineral que de alguna manera la única vía que tiene de eliminación es el riñón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, finalmente
cuidar todo lo que está entrando a nuestro cuerpo que contenga fósforo. Por eso va importantísimo la parte del nutriólogo. Entonces, cuando el fósforo se empieza a acumular, la hormona paratiroidea empieza a ir incrementándose. ¿Y qué efecto va a tener esta disregulación? Que la circulación, los vasos sanguíneos se calcifiquen, se hagan muy duros. Es una tubería muy rígida que ya no permite esa circulación, ¿no? Que se expanda, que se relaje. Entonces, pues los vasos sanguíneos se van a enfermar. Por eso el angiólogo va a ser una parte fundamental, porque de alguna manera, cuando el paciente requiera llegar a un trasplante, cuando el paciente requiera llegar a lo que es una terapia de diálisis o hemodiálisis, vamos a requerir de entrar a su circulación directamente y poder, a través de medios, como en este caso son catéteres, son fístulas, extraer la sangre y poder procesarla, ¿no? Incluso también colocando lo que son los catéteres peritoneales o en una parte lo que es el trasplante renal. Entonces el angiólogo es una parte fundamental porque es quien nos puede ayudar a que el acceso vascular que el paciente requiere se pueda cuidar de mejor manera. O sea, el acceso, ¿no?, es a donde el paciente va a tener esta vinculación con los equipos médicos, como el que vemos aquí. Él es quien va a estar cuidando ese acceso. Exacto. Comúnmente lo conocen como herida, como... Sí, son catéteres que son, por decir, para valga la expresión muy burda, son tubos de plástico, ¿no?, de diferentes materiales, pero finalmente son plástico, que se tienen que insertar dentro de las grandes venas, aquí en nuestro cuello, en las venas femorales, para que justamente a través de esos catéteres podamos extraer la sangre y entonces poder procesarla en este tipo de máquinas, ¿no? Y ese es el objetivo, realmente la parte más crítica de una buena terapia es el acceso vascular. Okay, entonces por eso la importancia del angiólogo. Por eso la importancia del angiólogo y del nefrólogo, cardiólogo, que esté cuidando ese acceso vascular. Las personas lamentablemente pueden llegar a fallecer porque ya no hay dónde colocar accesos vasculares, ya no puedo colocarlo acá, ni acá, ni acá, ni acá. Entonces se tienen que ir a procedimientos muy invasivos, que son pocos los angiólogos que pueden tener experiencia realmente en el acceso vascular de difícil manejo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente presentar que el doctor Silva también se formó de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también tuvo la oportunidad de hacer la alta especialidad en el hospital donde también yo me formé, que es el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Entonces también la calidad y la experiencia es bastante, ¿no? Puedo recomendarlo ampliamente, con una experiencia tremenda en la creación de fístulas. Y también va a estar en ese Instituto Cardiorrenal, que en próximos días iniciará operaciones. ¿No? Exactamente, ¿no? De la mano está todo este contexto de enfermedades y de trastornos, nuestro nutriólogo, el licenciado David Cornish, también con la licenciatura en la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Ibero, y con el diplomado ya con experiencia prácticamente de más de 3 años en unidades pues realmente muy grandes de hemodiálisis. Entonces realmente como experiencia en el cuidado de la dieta del paciente con enfermedad renal crónica avanzada y plenamente en hemodiálisis, pues realmente tiene muy buen manejo, ¿no? Y bueno, la parte psicológica no la podemos olvidar, porque también el impacto que tiene en la parte emocional, y más allá de, lógicamente, pues la tristeza o la preocupación que pudiera conllevar, es el fortalecer esta actitud que se requiere para que el paciente pueda estar de la mano a estos tratamientos, a estos manejos integrales, y que lógicamente rápido se vea un avance, una limitación primero, y 2, un avance en la mejoría. Exactamente, ¿no? Y entonces justamente, nuestra psicóloga, Rocío Hernández, también de la Universidad Hispánica de México, pues bueno, nos va a estar apoyando para que podamos intervenir en estos aspectos también psicosociales, ¿no? Para que el paciente de alguna forma esté apapachado, esté bien cuidado, se vea pues que de alguna forma la hemodiálisis o este tipo de enfermedades tan complejas la podemos llevar de la mejor manera, porque nuestro objetivo realmente, y tú bien lo compartías conmigo, es mejorar su calidad, es mejorar su situación de vida, que no se sienta enfermo, que lo vea como una forma más, ¿no? de una parte de su vida, que la pueda llevar, que la pueda llegar a su terapia, hacerla obviamente con una tranquilidad, que se sepa que está bien atendido, que está bien cuidado, que sabe que hay un respaldo de una institución con sus médicos que lo están procurando, y de alguna manera que salga de aquí a sus actividades, ¿no? Que esté en casa disfrutando de su familia, que se vaya a hacer deporte. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos es justamente esta parte de la fisioterapia, que también lo tenemos implementado, bien establecido de acuerdo a los programas ya a nivel internacional, ¿no? El ejercicio en el paciente se vuelve también una parte fundamental. pilar.
Así es, entonces, pues bueno, esperemos contar con todo, bueno, no contar, sino poder ofrecerles justamente a toda nuestra población, sobre todo aquí en Tlaxcala, que hace demasiada falta, la detección precoz, y no solamente la detección precoz, sino ya en el momento que ya está este tipo de situación, pues que se sientan arropados, que se sientan que van a estar en una unidad con la calidad y tecnología idónea para que puedan justamente sentirse muy cómodos, ¿no? Con un bienestar físico, emocional, de todo. Y sobre todo con la confianza, Doc, de que es algo que ya está avalado, es algo que ya está funcionando, es algo que inclusive, ya recomiendan las guías internacionales, los entes internacionales que están dedicados a la investigación y al avance en el manejo de la enfermedad renal. Entonces, creo que es un concepto que no se está inventando, no es un concepto que vamos a ver cómo funciona, sino que es una necesidad que por este retraso que lleva nuestro país en la atención oportuna de muchas enfermedades, como este es el caso, pues hoy ya nos lo estás compartiendo, ¿no? Puntualizar, y qué bueno que se estén sumando este tipo de especialidades, qué bueno que son personas, son médicos, son profesionales con la experiencia puntual en el manejo del paciente con enfermedad renal, porque entonces esto yo considero que va a dar una ventaja, ¿no? Y una ventaja sobre todo que se debe de reflejar en la calidad de vida, en la tranquilidad de la familia, para que se limite y lógicamente la esperanza de vida, valga la redundancia, pueda notarse, pueda disfrutarse inclusive, si se vale el concepto, para estos pacientes. Exacto, así es. Y pues bueno, finalmente nos ponemos a las órdenes, ¿no? Estamos muy contentos, muy interesados en lanzar este proyecto que tenemos aquí y compartir todo lo que hemos aprendido y de lo que seguimos aprendiendo día a día para todos nuestros pacientes. Perfecto, Doc. Pues mira, vamos a aprovechar para saludar a las personas que se han ido ahí sumando a la transmisión, a Peter LS, un fuerte abrazo, amigo Pedro, nos sigues puntualmente en varias emisiones, gracias, y qué bueno que además de verlo lo puedas compartir con toda la gente que está a tu alrededor. Para Fabiola Romero Corona, un fuerte abrazo, para María Cruz Vázquez, para Lirgo Reap, supongo que es Lirgo Rehabilitación, buenas tardes, un fuerte saludo igual para ti. Fanny Sausa, fuerte abrazo. Carmen Contreras, saludos igual para ti que nos sigues. Para Vanessa Díaz, gracias por seguirnos, nos saludamos en breve. Para Mario Amador Benavides, fuerte abrazo. Fíjate, Mario Amador, un gran amigo, dentro de su familia tiene igual una gran especialista, una doctora de aquí de Apizaco, cardióloga, que sé que igual está trabajando mucho por esta situación en el avance de la enfermedad cardíaca. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia, Mario Amador, qué bueno que nos estés siguiendo. Para Mar Ronco Aguilera, para Sol Ronco Aguilera. Alberto nos dice, ¿tendrá alguna máquina que realice hemofiltración? Nos pregunta Alberto Bab. Sí, de hecho las máquinas hacen este proceso de hemodiafiltración, y una de las ventajas que se tiene es que al día de hoy también la tecnología nos ha permitido poder utilizar filtros con una buena, con una tecnología que realmente nos ayuda a ahorrar muchas otras cosas, ¿no? La hemodiafiltración es un proceso en donde mejora justamente lo que es la técnica como tal, pero requiere mucho más gastos de lo que es, pues, el proceso de purificación del agua, ¿no? Entonces estamos hablando que una sesión de diálisis está gastando alrededor de unos 130 litros por sesión, perdón. La sesión de hemodiafiltración gasta entre un 25 hasta un 30% más de agua. Lo cual, pues bueno, finalmente... Esto mejora la calidad de la filtración. Justamente, exactamente, ¿no? Mejora. Entonces, bueno, la tecnología que ha hecho, bueno, crear que de alguna forma la misma hemodiálisis que generamos al día de hoy, a través de filtros nuevos, de una mejor tecnología, permita llevar ese tema de hemodiafiltración, llevarlo a una hemodiálisis convencional con el mismo resultado. Entonces, eso de alguna forma también está probado, ¿no? A nivel mundial. Entonces, lo que se lleva, por ejemplo, lo que se tiene que tener en cuenta es el ahorro que tenemos que hacer en muchos insumos, que en este caso el agua es tan vital, que de alguna forma también tenemos que ver de qué manera podemos cuidar todos estos recursos, ¿no? Pero sí, así es. Perfecto, pues ahí está Alberto Babo, un fuerte abrazo para ti, alguien igual que ha estado en esta parte de la terapia de hemodiálisis y sé que es alguien con mucha intención. Gracias, y pues aquí está la respuesta
que nos hiciste, ¿no? Entonces, pues mira, varias personas se fueron ahí uniendo a la emisión y creo que esto habla, ¿no?, de la importancia y sobre todo el interés que debemos de tener todos, no esperar a que nos llegue alguna persona de la familia, de los cercanos. Creo que es muy importante el crear esta conciencia, es muy importante generar los canales de comunicación como este de la comunidad de Piensa Sano, para que entonces yo ya sepa que si presento estos síntomas, pérdida de apetito, el tema del cansancio, puedo estar expuesto a padecer enfermedad renal. Y si por algo ya se está llegando al diagnóstico, o si por algo tengo dudas que me dice el doctor que yo estoy bien por los laboratorios, pero me sigo sintiendo mal, pues es muy oportuno que lo sospechemos, que nos acerquemos con los especialistas pues adecuados, oportunos en este sentido, para que entonces realmente lleguemos a una detección oportuna. Desde aquí igual lo compartimos, lo comentamos, toda la suma de esfuerzos que se pueda dar para la administración pública, ya sea gobierno estatal, gobiernos municipales, de muchas comunidades en donde se tiene un importante número de pacientes con este padecimiento, que tengan la certeza de que se pueden acercar al Instituto Cardiorrenal y se van a generar estos protocolos, estos lineamientos, estas formas de vincularnos a donde se tenga esta educación, a donde se pueda transmitir conocimiento, a donde se pueda favorecer ciertas situaciones, a donde la población esté con mayor conocimiento de lo que es la enfermedad renal. Y que para las personas que ya están cursando tristemente por esta situación, pues que también se tenga una vinculación con esta coincidencia integral que el doctor nos está compartiendo a razón del Instituto Cardiorrenal, que se vinculó con el Hospital Central de Apizaco y que va con el firme propósito de mejorar la atención a la enfermedad renal, que tristemente en nuestra región, en nuestro estado, pues es de los primeros lugares a nivel nacional. Tenemos esta diferencia en comparación a otros países de 5 o 6 años que ya nos dijo el médico nefrólogo Mario Jiménez Hernández, y creo que eso lo debemos de contextualizar. Pues doctor, vamos a decirles igual a toda la gente que nos ha seguido que vamos a hacer una serie de 2 a 3 emisiones a razón de esta situación del Instituto Cardiorrenal, a donde inclusive vamos a tener de invitados a algunos de los médicos especialistas y profesionales que tú ahorita nos presentaste como parte del proyecto esencial del Instituto Cardiorrenal aquí en el Hospital Central de Apizaco. Pero, ¿qué mensaje nos darías ahorita en esta emisión? ¿Con qué quieres dejar como reflexión para toda la gente que nos siguió y toda la que nos va a replicar al momento de darle seguimiento en las redes sociales? Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, nos ponemos a las órdenes para que justamente ustedes se sientan de alguna forma lo mejor atendido posible, ¿no? Que se sientan seguros, que se sientan confiados de que la información y la calidez de que van a recibir ustedes como una atención es de primer nivel, ¿no? Estamos hablando que la formación que de alguna forma nos ha permitido tener, que nos ha permitido la vida tener, ¿no?, en otros países, la podamos implementar aquí en este grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, el mensaje es hacer una detección oportuna. Finalmente, esto siempre un manejo oportuno hace que el tratamiento sea mucho más eficaz, ¿no? Entonces, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad que no da la cara, sigue siendo una enfermedad silenciosa. Ya se consideraba como también un asesino silencioso lo que es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pues ahora también la insuficiencia renal, que no da justamente síntomas como tales, sino es hasta que la situación ya puede llegar a ser irreversible. Entonces, el mensaje es, pues de alguna forma, hace su revisión, ¿no? Eso es una parte muy importante. Si vemos el tema de costo-beneficio, a veces nos vamos a cenar a un lugar y esa cena nos puede llegar a costar más de 1,000, 2,000 pesos en una cena, que justamente podemos llevarlo, incluso una salida con amigos, un fin de semana podemos llegar a eso, pero nunca tenemos en cuenta que nuestro cuerpo pues, es nuestro principal hogar, ¿no? Que es el que hay que cuidar justamente. Entonces, pues bueno, siéntanse confiados y que van a estar en buenas manos. Y sí, y aparte de lo que nos decías, ¿no?, de que es silenciosa, de que es una enfermedad muy drástica, lo que ya nos compartiste igual, que es una enfermedad que va creciendo, es una enfermedad que en el 2030, en el 2040, la estadística nos marca que se va a duplicar, se va a triplicar. Entonces, creo que este contexto que tú ahorita bien nos dices, felicitarte, admirarte y agradecer a ti y a todo el equipo de profesionales que tienen la conciencia de decir, es importante traer este tipo de proyectos a lugares a donde la enfermedad renal está marcando un impacto importante. Entonces,
que tengan ustedes esa disponibilidad, que tengan ustedes esa visión de poder abrazarlo en un contexto a donde el paciente pueda atenderse de forma integral, creo que es de agradecerse en el buen sentido y sobre todo extender los propósitos, las intenciones, para que todos los que podamos incidir por el bien y limitar este impacto de la enfermedad, nos podamos sumar. Yo tengo mucho como un familiar que tristemente perdió a su hijo, me decía: doctor, hay que hacer algo por esta enfermedad, hay que trabajar por limitar todo el impacto, la tristeza que ahora estoy pasando, sé que la está pasando mucha gente y sé que tristemente viene en crecimiento. Entonces, este es un compromiso, es un enfoque con la firme intención de poder mejorar la atención de esta enfermedad. Pues mira, doctor, terminando aquí, Berenice Saldaña, un fuerte abrazo. Bere, compartí con ella los estudios de maestría. Ella se encuentra en Guerrero, si no me equivoco. Si me equivoco, por ahí me corriges con calma. Pero qué importante, ella igual es parte de los servicios de salud de ese estado y sé que es alguien con mucha intención de mejorar. Gracias por estarnos siguiendo, Bere. Un fuerte abrazo y ojalá puedas replicar esta plática independiente a que nos encontramos en el estado de Tlaxcala. Creo que es muy importante, y ya lo decía el doctor, también en esta zona los índices de la enfermedad son muy altos. Entonces, pues a la orden, y si también, lo digo en buena intención, si nos invitan para poder acudir y todo en algún momento, gusto, creo que esto hay que expandirlo, esto hay que compartirlo, porque es por el bien de la gente. Así es. Pues, doctor, agradecerte como siempre la intención, reconocerte, y sepan ustedes, el doctor médico nefrólogo en nefrología, Mario Jiménez Hernández, es quien se encuentra al frente de este proyecto del Instituto Cardiorrenal, que ya nos compartió ahorita varias especialidades que están conjuntas para la atención integral del paciente con enfermedad renal. Ya nos platicó de cardiología, endocrinología, nutrición clínica, psicología, rehabilitación física. Todo esto se viene a sumar, todo esto se viene a sumar con este propósito. Entonces, estaremos compartiendo el próximo martes por la tarde. La intención es compartir con ustedes un tema relacionado al Instituto Cardiorrenal. Tendremos por ahí un pequeño lapso y regresaremos a inicios del año, pero a razón de las redes sociales estaremos compartiendo. Ya estamos en este proceso de preparación y en días próximos estaremos ya anunciando la operatividad como tal de este instituto, que ya está trabajando, pero me refiero lo referente a la unidad de hemodiálisis, ¿no? Entonces, pues darles las gracias a todos los amigos que nos siguieron el día de hoy. Como siempre, agradecerle a Joaquín y a Lupita que nos apoyan en la preparación de esta emisión. Agradecer mucho a la comunidad de Piensa Sano, al doctor Fernando León por la oportunidad, a la vinculación con el Grupo Médico Central por estar el día de hoy compartiendo con ustedes, con el firme propósito de transmitir información, conocimientos por el bien y el cuidado de su salud. Se despide de ustedes Juan Bernardo López Alducin, invitándoles el próximo martes a las 6 de la tarde para coincidir. Les estaremos mandando el post con el tema que estaremos marcando ese día. Y dos, que puedan replicar esta emisión, se quedará ahí en la comunidad de Piensa Sano, la red social, a través de nuestro canal de YouTube, para que ustedes con calma lo puedan observar. Si hay alguna duda, inclusive la pueden comentar en el chat, nosotros estaremos atentos y en ese momento la contestaremos, y que la puedan compartir con amigos, con conocidos, para que tengan información válida. Pues muchas gracias, deseando siempre el mejor de los éxitos para este día y para los que vienen. Gracias, que tengan la mejor de las tardes.